buenos días, hermanos, amigos. Nuevamente te damos la bienvenida en este día miércoles, 1 de noviembre del año 2023 para comenzar lo que es el estudio para este día. Pero antes te vamos a pedir, como siempre lo hacemos, todos los días, vamos a cerrar nuestros ojos porque elevaremos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En primer lugar, pedimos, Padre Santo, que perdone nuestros pecados y también le estamos suplicando de su Espíritu Santo para que nos ayude, Señor eterno, a poder comprender lo que usted nos quiere enseñar esta mañana a través de su santa palabra. De manera especial, Señor, pedimos por aquellas personas que se encuentran en zonas vulnerables. Sabemos que nuestro país, El Salvador, en estos momentos está pasando una tormenta tropical en la cual sabemos que sus santos ángeles están deteniendo esos vientos de maldad y le pedimos, Padre Santo, que proteja a todas esas personas que están en algún albergue o están fuera de sus hogares, Señor. Por favor, ayúdanos a sobrepasar esta situación climática y que todo vuelva a la normalidad de acuerdo a su santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros. Como decíamos en la oración, nuestro país por este momento se encuentra en una crisis de la naturaleza, pero no dudamos que nuestro Dios es quien está de nuestro lado, es quien tiene el control de todo lo que sucede acá en esta tierra. Y va a proteger a todos los habitantes de nuestro país y de igual manera también a los países circunvecinos. La misión de Dios, mi misión, el tema general del estudio de esta lección y para esta semana se titula Excusas para eludir la misión. Y para hoy miércoles, el título es Nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Iniciaremos el estudio de este día con una lectura de Profetas y Reyes en la página 202 y 203. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, esa ciudad que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco, y ceniza. Debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de nuestro Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada de Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo. Por eso Jonás huyó. Y luego de eso se fue en su huida a Tarsis, porque sabía, dice el pasaje, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojar y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Este pasaje está en Jonás 4, 1 y 2. Una vez más se dio a su inclinación a dudar y una vez más fue abrumado por el desaliento, perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes de ver sobrevivir la ciudad. Exclamó en su desconformidad: ahora pues, oh Jehová, ruégate que me mates
porque mejor me es la muerte que la vida. Nuestro estudio de este día se basa en el capítulo 4 del libro de Jonás, una historia que en realidad pequeños y grandes conocemos. Y esta lectura nos enseña una lección para usted y para mí, los que hemos recibido la misión de predicar el mensaje de salvación a toda nación, pueblo, tribu o lengua. ¿Cuántas veces hemos pensado o deseado que le vaya mal a otra persona por el simple hecho que nos cae mal o no nos ha hecho algo? ¡Qué tremendo! Muchas veces quizás tú o yo he tenido ese pensamiento, que le vaya mal a esa persona que no me cae bien porque me hizo algo malo. Que le vaya mal en lo que está emprendiendo, en su trabajo, en sus estudios, simplemente porque no tiene mi misma manera de pensar o no comparte o no acepta lo que yo pienso o lo que yo creo que es correcto. Dios quiere que estas personas también conozcan ese plan de amor que Dios diseñó para nuestra salvación. Pero en ocasiones nosotros reaccionamos como Jonás y perdemos de vista los intereses ajenos y quedamos disconformes al ver las bendiciones sobre aquellos que no nos caen bien o nos hicieron algún daño. Y aunque el escritor de la lección no lo menciona, creo que es importante hacerlo. ¿Qué contraste más grande el que existe entre las dos oraciones que hizo Jonás? ¿Cuáles son esas dos oraciones? La primera en el capítulo 2, pidiendo por la vida. Y ahora en el capítulo 4, en el estudio de este día, pidiendo que Dios le quite la vida. Por eso dice, qué contraste, los dos extremos. Pidiendo por la vida en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 4 pidiendo para que Dios mejor le quite la vida porque es un Dios misericordioso y él estaba celoso que lo iban a tener como un profeta mentiroso por el simple hecho de que Dios no iba a destruir la ciudad de Nínive. ¿Cuán diferentes eran las circunstancias en cada oración? Es una pregunta. Ahora va la siguiente interrogante. ¿Cuán diferente era el espíritu que las movía? Que movía esas circunstancias de cada oración. También podemos comparar este pedido que Jonás con el pedido que Moisés, con el pedido, perdón, de Moisés, ese pedido que estudiamos en la semana pasada. Moisés con verdadero espíritu de abnegación estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado con tal que su pueblo pecador pudiera vivir. Qué humildad la de Moisés. Jonás pidió lo mismo, pero entregado a un completo desánimo, porque Dios daría vida a los pecadores de Nínive, al pueblo que él había llevado ese mensaje. La ira o el enojo de Jonás provenía del egoísmo y no de una noble indignación como la que Jesús tuvo cuando expulsó a los cambistas del templo, porque estaba siendo utilizado el templo para otras funciones. Fue diferente el enojo que tuvo nuestro Señor Jesús en ese momento o en esa circunstancia al enojo que Jonás tuvo, porque él era egoísta. Estaba siendo egoísta. De esa misma manera dice que actuó Jonás sin temor a equivocarme. Puedo decir que nosotros también hemos actuado como Jonás en varias ocasiones. Y así como Dios procuraba que en Jonás se provocara una actitud razonable,
De la misma manera, Dios busca hacernos entrar en razón a usted y a mí. Mientras más tercos somos, más Dios nos atrae con su amor para que nosotros entremos en una actitud razonable, utilizando nuestros sentidos, nuestras mentes. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Hay algo muy interesante en el versículo 10 del capítulo 4 del libro de Jonás. La Septuaginta traduce la primera parte del versículo así. Y el Señor dijo, tú tuviste, compasión de la calabacera, por la cual tú no has sufrido, ni la hiciste crecer. Eso le dijo nuestro Dios a Jonás. Jonás no había sufrido nada por la calabacera, ni la había hecho crecer, y aún así le tenía compasión, pero no tenía compasión por aquellos hijos de la ciudad de Nínive, por aquellos hijos de Dios de esa ciudad. Jonás quería que Dios los destruyera, así como había destruido a todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Jonás no mostró la misma consideración con los habitantes de Nínive que con la calabacera. Queridos hermanos, Dios ha sufrido y sigue sufriendo al ver cómo nos apartamos de sus caminos, al ver cómo le desobedecemos, a cada momento. Nuestro Dios sufre y en su infinito amor, Él espera que nosotros también tengamos compasión por cada uno de aquellos que aún no le conocen, por cada uno de aquellos que también andan por el mundo. Entonces, la pregunta final, tal como lo hace el escritor de la lección, sería la siguiente. ¿Qué haremos respecto de la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? ¿Qué haremos? Elena de White escribió en el discurso maestro de Jesucristo en la página 52 lo siguiente. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama cada alma como su propiedad por derecho de creación y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. ¿Por qué? Porque eso no nos compete. Eso es competencia de nuestro Dios. Nosotros no estamos para juzgar y para condenar absolutamente a nadie. Solo Dios es quien lo puede hacer. Lindo texto del Espíritu de Profecía que nos recuerda el sacrificio de Jesús para redimirnos de nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Así como Dios nos trata, así debemos tratar a aquellos que no le conocen todavía. No esperemos a que Dios nos haga confrontaciones incómodas como lo hizo con Jonás.
Dejemos que el Espíritu Santo haga esa transformación en nosotros y que podamos así llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y tal como nuestro Dios cumplió su misión, así nosotros podamos cumplir también nuestra misión. Nos encontramos mañana acá conectados con el cielo. Y hagamos un nuevo estudio acerca de nuestras excusas para que ya no sigamos excusándonos para cumplir nuestra misión, la misión que nos ha sido encomendada. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.